Hola, hola. Un cordial saludo a todos los seres humanos ingeniosos, creativos y talentosos que nos acompañan en este espacio. Hoy tenemos el inmenso honor de tener como invitada a María Andrea Calero Sanín, comunicadora social, periodista. Y a ella le encantan las historias, contarlas, descubrirlas y escribirlas en su espacio Letras Amarillas. Mi nombre es Alenis Almeida y los invito a escuchar Descubriendo nuestros talentos. Hola, hola. Hola María Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a Descubriendo nuestros talentos. Alenis, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer poder estar aquí y poder contar un poco sobre mí. Maravilloso. Bueno, te damos la bienvenida a este espacio y te invito a navegar en las profundidades de las experiencias, en ese camino y en ese andar de hacer lo que amas, en ese transitar de aprendizajes. Así que vamos a sumergirnos. Te invito a sumergirnos en este viaje y a transitarlo juntas. En este caso, te invito a que te vayas a ese momento en el cual tuviste esos primeros reflejos, esos primeros destellos de los talentos que hoy en día desarrollas y llevas a cabo día a día. Esas primeras luces que se reflejaron desde dentro de ti. ¿A qué edad crees tú que se empezaron a mostrar esos matices llamados talentos? Bueno, yo creo que desde pequeña, desde muy pequeña, estaría, no sé, 13, 14 años más o menos. Pues mi abuelo es periodista, digamos que era como un referente en el cuento de las historias, de escribir, de leer, que digamos que finalmente hoy puedo decir lo que vivo de escribir. Y siento que eso nació en ese momento desde pequeña, viéndolo a él y escuchándolo contar sus historias sobre su experiencia como periodista, que eran unas historias fascinantes y yo era feliz escuchándolo. Entonces todo nació desde ahí, pero digamos que ya grande, cuando ya fui como más consciente, estando en la universidad y cuando decidí, bueno, que voy a estudiar, porque yo he sido muy tímida, digamos que esto con el tiempo he tenido que aprender a manejarlo y precisamente mi trabajo me ha ayudado a afrontarlo y a ser como más abierta. Pero entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y mi mamá, siempre las mamás nos conocen muy bien, me decía, no, pero es que tú eres muy creativa, tú eres muy buena para escribir, te gusta leer, porque no estudias comunicación social y periodismo. Entonces, bueno, decidí hacerle caso y creo que fue como la mejor decisión porque todo fue como unido, digamos, esa pasión o ese gusto que sentía cuando pequeña, después grande en la universidad, que empecé a estudiar y empecé como a conocer este mundo de las historias, de lo que hace un periodista, que a la final no trabajo como periodista como tal, pero siento que hay algo ahí que sí lo puedo desarrollar. Entonces, y durante toda mi vida he podido profundizar sobre este talento y esta pasión que es escribir. Maravilloso. Y cuando estabas pequeña, cuando estabas en esos primeros pasos, ¿qué sentías tú que te conectaba? Quizá se te despertaba alguna curiosidad cuando estabas pequeña hacia las letras, hacia esa cercanía con tu abuelo. ¿Qué crees que fue ese primer reflejo? Porque es valioso hacer en retrospectiva ese recuento, ya que algunas veces allí se muestran como esas primeras luces de aquello que nos gusta hacer. Y sin embargo, andamos tan rápidos luego en el andar de la vida que quizás no nos detenemos a observar esas primeras luces, esos primeros matices. Si yo te hablo en este momento de eso, ¿qué te conecta desde la parte del sentir con esos recuerdos y esos primeros encuentros con las letras cuando estabas pequeña? Bueno, para mí, pues como te contaba, era muy tímida, entonces a mí me costaba mucho hablar, como expresar ciertas cosas, como
de pronto ciertos sentimientos que en uno en esa etapa, de pronto como ya empezar la adolescencia, empieza a sentir, y más cuando uno es mujer. Entonces yo sentía que la mejor forma de expresarlo era escribiendo. Entonces yo tenía un diario, un cuaderno en el que escribía todos los días, y recuerdo que nos íbamos de vacaciones con mis papás y mis hermanos, y todos eran felices haciendo otras cosas, y yo era feliz en un cuarto escribiendo, y llenaba fácilmente un cuaderno de letras. Entonces yo en ese momento me sentía como liberada, como feliz, porque sentía que era mi forma de expresarme, así nadie me fuera a leer, pero era la forma en la que yo podía como botar todo lo que yo sentía, y tenerlo por lo menos ahí en el papel. Wow, qué hermoso el recuento de esos viajes y esa conexión de lo que ya estabas empezando a andar en el camino de las letras. Ahora me gustaría llevarte a ese primer peldaño introspectivo al que invito a los invitados en esta etapa, y es en el cual los invito a bajar. Muchos me preguntan, ¿pero cómo es eso? Subir, bajar. Otros prefieren llevarlos a otros espacios. Lo ven desde el punto de vista natural también, que puede ser algún paisaje que te conecte con esa emoción y con esa conexión interna desde tus talentos. Y me refiero a ese momento en el que bajas el peldaño introspectivo y asumes con conciencia y con responsabilidad ese momento en el que tú dices, sabes que esto me gusta y yo elijo empezar a andar por este camino. En ese momento en el que te haces consciente de empezar a dar esos primeros pasos en un camino en el cual vibras y en el cual te sientes completamente llena y en el cual fluyes desde lo profundo de tu ser, de la mano de tus talentos. Bueno, yo pienso que esto empieza desde que estaba en la universidad, cuando decidí hacerle caso a mi mamá y decir, bueno, sí, yo puedo ser buena estudiando comunicación social periodismo, que digamos que en ese momento tenía como una imagen equivocada y pensaba que solo estudiaban periodismo las que eran presentadoras, y yo no me veía realmente en eso. Aunque sentí que también podría tener talento para la presentación, pero yo dije no, eso no, pues por ahí no va a ser. Entonces empecé a estudiar comunicación social periodismo en Cali, y fue increíble porque cuando empecé en el enfoque de periodismo, sobre todo periodismo escrito, yo veía que me iba súper bien. Incluso hubo un momento en el que me exoneraron del examen final, porque todos los trabajos que había hecho durante esa materia habían sido muy buenos y eran trabajos periodísticos, era ir a entrevistar, a preguntar, a ir a eventos de ciudad, y yo decía, wow, o sea, en serio, porque uno a veces como que no confía tanto en sus habilidades y sus talentos, y yo decía, qué bien, o sea, por aquí es el camino. Y viendo como todas estas materias relacionadas con periodismo, yo decía, no, definitivamente yo me sueño siendo periodista. Digamos que en ese momento me soñaba siendo periodista de un medio escrito, de una revista, de un periódico, porque también tuve la oportunidad de ver lo que hacían los periodistas en los medios escritos y me parecía apasionante. Pero bueno, digamos que la vida finalmente no me llevó por ahí estrictamente pues como por lo periodístico, pero sí empecé a trabajar creando contenido, escribiendo ya como en empresas, de pronto desde el campo como organizacional, pero me dio la oportunidad de toda mi experiencia tener algo relacionado con la escritura. Y yo dije, definitivamente por aquí es. Entonces empecé a escribir en todos estos medios, en todas estas empresas, y llegó un momento en el que yo dije, bueno, me encanta escribir, quisiera llevar esto a otro lado, pero no lo pensaba como desde el campo de ganar dinero, no. Yo quería era como mostrar lo que yo hacía, y creé mi blog, andreacalero.com, y en él empecé a contar historias de ciudad, de lo que ocurría en la ciudad en Cali que vivía en ese momento. Y yo veía muchas cosas que yo decía, son historias que no son contadas en los medios de comunicación, que no tienen como, que no son mostrados como algo importante, pero son historias que valen la pena ser contadas.
puede que mi blog no lo lea mucha gente, pero por algo se empieza. Entonces empecé contando historias de personajes, de eventos, y ya después, cuando llegué a Medellín, porque me vine a Medellín hace 6 años que me casé, empecé aquí a irme por el lado de contar historias de las marcas colombianas y me empecé a enamorar del emprendimiento y yo decía, aquí también hay algo importante por hacer. Entonces empecé a contar las historias de estas marcas, a indagar, a hablar directamente con los creadores y por ahí se fue abriendo los caminos y es algo que me apasiona mucho, digamos que por ahí es donde ahorita estoy trabajando. Maravilloso. Ahora, en ese andar de descubrimiento de talentos, en ese entrelazar diferentes habilidades, dones y atributos en los cuales te has ido desarrollando y adentrando para hoy en día hacer de lo que amas tu pasión. Es tu pasión, vives hoy en día de tu pasión, de eso que amas hacer. ¿Recuerdas alguna tormenta momentánea? Puede ser en el inicio de tu emprendimiento en esta área, en la asesoría de las empresas, en el inicio cuando empezaste con tu cuenta en Instagram o con letras amarillas o de repente con tu página web y todo lo que implica emprender. ¿Recuerdas alguna tormenta momentánea en ese transitar, en esas primeras veces, en esos comienzos o incluso en alguna otra etapa del camino, del andar de esos emprendimientos que de alguna manera te hayan llevado a un aprendizaje y si alguna herramienta te ayudó en ese momento? Porque las tormentas, pues no les podemos pasar por un lado, las tenemos que transitar, que atravesar con conciencia y responsabilidad, pero también de alguna forma ellas vienen de la mano de un regalo y ese regalo es el aprendizaje que deviene de ellas y que una vez que lo transitas, entonces lo integras y forma parte del recorrido. ¿Cuál crees que fue esa tormenta inesperada momentánea que te regaló un aprendizaje valioso? Bueno, yo creo que han sido varios. Un primero podría ser cuando empecé a crear contenido. Lo hacía, como te decía, de una forma apasionante, simplemente por mostrar lo que yo hacía sin ningún interés, pero cuando ya yo vi la posibilidad de vivir de eso o de cierta forma poder generar ingresos a través de ese talento, llegó el momento de, bueno, ¿y cómo voy a cobrar esto que yo hago? Porque digamos que en otros campos de pronto hay referentes más fuertes o de pronto pueden haber esos valores, esos equivalentes de lo que tú haces de fácil acceso en las redes sociales, en internet. Pero de esto que yo hago, que es escribir, realmente no tenía en ese momento, no tenía un referente. Los fui encontrando en un futuro, pero ni siquiera aquí en Colombia, sino en otros países. Entonces yo decía, bueno, ¿yo cómo voy a cobrar esto que yo hago? ¿Qué valor le voy a dar? Porque para mí pues era un trabajo inmenso, porque todo lo que significa escribir, todo lo que hay antes, durante y después, pero el cliente o la persona que te ha contratado finalmente no conoce ese proceso y muchas veces no le dan el valor que de verdad tiene. Entonces eso para mí al principio fue muy difícil. Afortunadamente en el camino encontré a una persona que me descubrió gracias a una historia que yo conté. Creo que fue como una de las primeras historias que conté aquí en Medellín de una marca, y ella, sin saber, porque fui donde ella como quería contar su historia porque me parecía algo muy bacano lo que ella hacía, y ella sin ni siquiera ver el artículo escrito, publicado, me recomendó con una persona que le dijo, necesito una comunicadora que me cree contenido para mis clientes. Entonces, bueno, digamos que ahí fuimos haciendo como una amistad, incluso gracias a él todavía tengo muchos clientes, y yo le decía, bueno, ¿yo cómo cobro? Porque finalmente, pues no sé, o sea, yo estoy iniciando aquí, y bueno, él me fue ayudando, y digamos que ahora puedo decir que tengo como una base ahí de lo que cobro, aunque muchas veces me dicen como que, pues no me lo dicen tan directo, pero sí me doy cuenta que les parece caro.
Y yo digo, pero por Dios, o sea, si no me sirves, o sea, si no te sirve lo que yo hago, lo siento, pero tú no eres mi cliente. Entonces ahí uno también tiene que aprender como a definir, porque no todas las personas que necesitan un trabajo de lo que tú haces son para ti, no todos son para, todos esos clientes no son para ti. Entonces también es importante como ahí darle valor al trabajo de uno y tener como la madurez. Yo llevo como 6 años aproximadamente en este camino que inicié de emprendimiento en la escritura, y creo que estos 6 años me han ayudado a madurar en ese tema. Wow. Y otro, no sé si te podría nombrar otro. Sí. Bueno, nació Letras Amarillas y mi pasión, digamos, yo dije, bueno, me encanta leer y escribir y quiero que haya un espacio también con la misma intención de compartir, sin necesidad de recibir ingresos, simplemente quiero hacerlo y que la gente conozca lo que yo hago, que se enamore, que pueda crear una comunidad, además que me encantan las redes sociales y todo lo positivo que puede generar. Entonces, pues crear contenido de valor toma tiempo. Tienes que investigar, ahorita que están tan de moda los videos, los reels, entonces estar como que hay en tendencia para que mi video se pueda pronto viralizar o llegue a muchas más personas. Entonces digamos que es un trabajo que toma tiempo y es un trabajo que estoy haciendo gratis. Entonces muchas veces era como que, bueno, o sea, tengo tantas cosas que hacer, mi trabajo con los clientes, soy mamá, soy esposa y adicional sacarle el tiempo, entonces ese ha sido como también algo ahí, pero yo digo, finalmente vale la pena porque veo que muchas personas como tú que se atrevieron a escribirme y decirme quiero que estés en mi programa, veo que vale la pena hacerlo y que eso está dando sus frutos finalmente. Claro que sí, además es un espacio, en este caso Letras Amarillas, que de alguna manera te invita también a educarte en ese aspecto, te invita a conocer esa parte de la escritura un poco más referente a lo que es, a de dónde viene la escritura, de dónde surge, a historias de algunos escritores, también haces referencias a frases de escritores que es muy valioso también traerlos al día a día, porque creo que no pierden vigencia. Ellos de alguna manera siempre están allí, independientemente que estén en este plano o no, con todo lo que han hecho y lo que han recorrido y lo que han expresado a través de sus letras, siempre están vigentes a través de algún mensaje que es profundo y que en ese espacio tú nos transmites día a día, en el cual también educas al lector, educas al escritor. Y eso de verdad es muy valioso y en este espacio se te agradece que sigas dando lo mejor de ti y que nos dejes esa ventanita para seguir aprendiendo, conociendo y también integrando toda esa información que nos compartes día a día en el área de las letras. Así que gracias. Muchísimas gracias por hacerlo y por tener ese propósito, porque creo que hacer lo que amas también deviene de un propósito valioso. Y ese hecho de que te tomes el tiempo para compartir en ese espacio para las personas, para educar, para informar y también para compartir esa forma tan tuya de ver, de sentir y de transmitir las letras es muy valioso. Así que seguimos viajando y ahora me gustaría llevarte a alguna anécdota, algo que hoy en día quizás te conecte con la risa, con ese momento en el que dices, oh Dios, ¿cómo me pudo haber pasado esto? De verdad, en ese andar, en esos primeros pasos o en alguna parte del camino que hoy recuerdas de alguna manera con risa, pero que en ese momento quizás fue algo incómodo, ¿no? Porque creo que eso que llaman errores o tropiezos, yo creo que son oportunidades de aprender y no hay otra forma de aprender que transitando los procesos y viviéndolos con sus tropiezos, con sus errores, que para mí vienen transformados de alguna manera en un aprendizaje que simplemente es parte del camino.
Así que, ¿tienes alguna anécdota de la cual hoy en día te conecte y te genere risa, pero que en ese momento fue algo súper incómodo de transitar? Bueno, creo que sí y creo que sigue pasando. Mi esposo, mi esposo es costeño, él es de Valledupar, aquí en Colombia, y pues es muy extrovertido, contrario a mí, es amiguero, y yo soy más bien un poco tímida, pero digamos que le he aprendido a él como a abrirme más. Entonces, en esto de darme a conocer profesionalmente lo que yo hago, no sé por qué nos da a veces pena, como decir yo hago esto, como explicarlo como si no tuviera valor. Y él me dice, no, es que lo que tú haces es increíble, o sea, eso no lo hace cualquiera, escribir como tú lo haces, no lo hace cualquiera, tú le das tu toque personal y eso a algunas personas les gusta, puede que a otras no, pero a la que les interesa, bien. Entonces, en esta forma tan extrovertida de él, llegamos a muchas marcas colombianas, empresas que de pronto están en una feria, en un centro comercial o algo, y él sabe como lo que me gusta, yo soy como que, uy, esto está increíble, entremos, yo quiero conocer, pero me da como pena hablar con la dueña. Y él empieza a mamarles gallo, como a hablarles pues en un tono muy, muy cómico, para que me entiendan todos. Y termina diciendo, no, es que mi esposa es periodista. Y yo le digo, no, yo no soy periodista, o sea, yo no ejerzo el periodismo como tal. El caso es que a través de esto que él les dice, de lo que yo hago, de mi blog, de lo que yo escribo, empiezo a decirle como marcas con las que he trabajado y terminan diciendo, no, yo quiero, necesito, estoy buscando a alguien que haga lo que tú haces y terminan siendo clientes. Y yo soy como una pena y yo digo, finalmente digo, no, pero qué bobada, pues si eso es lo que yo hago, ¿por qué me va a dar vergüenza si estoy haciendo un talento? Pues estoy desarrollando mis talentos en algo que soy buena y que finalmente pues a esta persona le va a ayudar a que se dé a conocer a través de las historias que yo puedo contar de su marca. Entonces digamos que eso es algo que me pasa muy seguido y que como que todavía no aprendo, pero después de que pues como que mira atrás digo, es que bobada. Sí. Pero qué bonito que tengas ese apoyo y que de alguna manera también te invite a romper ese hielo y también a esto que hoy en día conocemos como lo que es el merecimiento. Es decir, que más allá de lo que haces es darle tú misma el valor a eso que haces y que de ahí en adelante pues todos los demás van a darle ese mismo valor con el que tú en el cual tú desde adentro reflejes esa seguridad. Sin embargo, también es muy hermosa esa expresión de timidez, porque también eso nos recuerda que somos humanos y que cada una de esas características también forman parte de lo que somos y que abrazarlas y conocerlas también es un regalo. Es un regalo y es algo que día a día nos lleva a conectar con lo que somos y a ir de la mano de lo que hacemos siendo nosotros mismos y abrazando lo que cada uno es en su esencia como ser único. Entonces igual es hermoso que nos compartas esa anécdota y que sigas riéndote de la mano de esa persona que cree en ti, que te apoya y que ve el reflejo de tus talentos y cree en ellos. Así que eso es muy bonito y es un valor muy importante compartirlo acá en este espacio. Ahora quisiera darte el espacio para que compartas tus redes sociales, dónde te pueden encontrar y quizás un poco más de lo que pueden encontrar y de todo eso que tú haces en cada uno de esos espacios. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento que bueno, inicialmente empecé con mi blog Andrea Calero, www.andreacalero.com. Este inició, aquí empecé contando historias de ciudad, como les contaba inicialmente, de ciudad, de todo lo que pueda acontecer en una ciudad y que de pronto no se da a conocer. Con el tiempo le cambié el rumbo de cierta forma y ahora cuento las historias de las marcas y de los emprendedores colombianos. Entonces todas las luchas que finalmente van muy ligado a este espacio que tú tienes.
que es desarrollar sus talentos y atreverse a ir más allá, sin importar si fracasan o no. Si fracasan, bueno, finalmente me atreví a hacerlo y cuando esté viejito no me voy a arrepentir porque no lo hice. Entonces, en este blog cuento las historias de las marcas y de los emprendedores colombianos. Después creé mi Instagram, @andrea.calero. Aquí empecé como dando a conocer como todos los temas de emprendimiento, temas relacionados con historias de marca, sobre blogs, sobre como compartiendo temas relacionados con historias, pero también con emprendedores. Ya después cuando fui mamá, empecé también como a compartir un poco de mi vida como mamá y cómo siendo mamá y emprendedora, pues estas dos cosas las podía combinar. Y gracias a este perfil de Instagram, andrea.calero, he podido conseguir clientes y puedo tener la fortuna que gracias a lo que he compartido con mi hija, me han llegado clientes que tienen marcas de ropas de bebés, de pronto de pañales reutilizables y temas relacionados, entonces poder hablar en sus blogs empresariales a través de mi experiencia. Y hace aproximadamente 2, casi 3 años, dije, bueno, necesito abrir un espacio que sea exclusivamente para hablar de mi pasión, hablando desde temas de literatura sobre todo, y creé Letras Amarillas _ mi otra cuenta de Instagram. Entonces aquí hablo sobre temas de escritura, recomiendo libros, doy consejos para escribir, pongo ejercicios de escritura, tengo conversaciones en vivo con personas que vibran con lo mismo, que de cierta forma han hecho de la escritura o de la lectura una forma de vida. Andrea, ¿qué sientes cuando escribes? Ay, bueno, son muchas cosas porque digamos que incluso leyendo a Julia Cameron, hay un libro de ella que se llama El Camino del Escritor, que no es un libro muy conocido. Me doy cuenta que uno no necesita escribir cuando está feliz, cuando está alegre, sino que incluso salen mejores historias cuando uno está triste, cuando uno está perdido, cuando uno no sabe qué camino tomar y por la cabeza te pasan mil ideas y no paras y duermes, y cuando estás incluso, porque he sufrido de momentos en los que no puedo dormir porque las ideas me llegan en la noche y tengo que sentarme a escribir. Entonces me doy cuenta que escribir es un ejercicio liberador, es como algo, como una catarsis, como son muchos sentimientos, la verdad, porque digamos que una cosa es que lo hago por amor, porque me apasiona, porque es mi talento. Otra es porque hay historias que necesito que sean contadas, entonces creo que a través de mis letras muchas personas lo pueden conocer. Para mí, como ejercicio, para mí creo que es súper necesario escribir a diario, así sea que escriba 2, 3 líneas, así sea que escriba en el blog de notas del celular, así sea que escriba a mano, no importa en qué formato lo hagas, pero para mí escribir es muchas cosas, es como todo esto que te digo, pero como forma personal es algo liberador, es la mejor forma que tengo de expresarme, porque para hablar no tengo el tiempo de pensar o de conectar las ideas, cómo voy a decir esto, no, simplemente las cosas van saliendo, mientras que para escribir me tengo que tomar el tiempo. Para escribir un párrafo, 5 líneas, tengo que tomarme el tiempo para que todas esas palabras o esa frase que estoy armando conecte y suene bonito. Es así. Ahora me gustaría que les compartieras algún mensaje a todos los que nos están escuchando que quieren empezar quizás por el camino de las letras, que hay algo en ellos, hay algo que se enciende cuando hablamos de escrituras, de libros, de letras y de las diferentes áreas en las cuales ellos pueden escribir. ¿Qué les dices a ellos que aún no empiezan esa primera línea para dar ese primer paso, para conectar con ellos mismos en el camino de las letras, como día a día tú lo haces? Desde tu experiencia, ¿cuál crees que sería como ese mensaje para inspirarlos
y también para acompañarlos en ese proceso a través de alguna herramienta o a través de algún aprendizaje que te haya servido a ti en el inicio, en esos primeros pasos? Para mí los libros son consejeros, son amigos, y digamos que ahí he descubierto consejos que puedo compartirles para los que quieran iniciarse aquí. Hay un libro que se llama Cartas a un joven poeta se me fue el nombre, de Rilke, creo que se pronuncia. Y este libro es chiquitico, no me acuerdo, son como 10 cartas y se la escribió un joven poeta. Digamos que hay una carta ahí que siempre que lo leo, o sea, siempre recuerdo como ese pedazo, que él dice que la forma en la que tú te puedes dar cuenta de si quieres, o sea, de si puedes vivir siendo escritor o de las letras, es que pienses en tu momento más solitario, si definitivamente eso es lo que te hace feliz, con eso vibras, si puedes dedicarte por completo a eso, o sea, si de verdad tú sientes que sientes como esa chispita, como que se te pasa el momento, se te puede ir todo un día, como aquí yo podría hablar todo el tiempo posible contigo sobre esto. Si se te va el tiempo y tú no te das cuenta, ahí es cuando tú te das cuenta, valga la redundancia, que eso, que escribir es para ti, que leer, que puedes vivir de las letras. Y como dije, los libros son consejeros perfectos, así que para mí la lectura y la escritura no pueden ir separadas. O sea, la forma de aprender a escribir es leyendo. O sea, tienes que leer cantidades, muchísimos libros para finalmente descubrir, pues aprender a escribir. Y obviamente a escribir se aprende escribiendo. Así es. Para las nuevas generaciones, tú en este caso eres mamá, y para las nuevas generaciones, ¿para qué escribir? ¿Cuál crees tú que sería ese para qué, ese propósito del escribir para las nuevas generaciones? ¿Qué ves en esa luz, en ese vislumbrar de lo que viene en el área de la escritura? Pues mira que incluso hay un post que yo publiqué el año pasado en Letras Amarillas _ en una de esas noches que yo decía, bueno, no, ¿para qué escribo? O sea, ¿para qué escribo? Y me puse a buscar, escribí en Google, ¿por qué escribir? Y me encontré un artículo de El País de España, de grandes escritores, que decían, ¿por qué escribir? Y bueno, decían muchísimas cosas. Y yo creo que este es un ejercicio, escribir es algo que no puede pasar de moda y que no puede ser una moda simplemente. Entonces aquí habían, ¿cómo se dice? Fragmentos de Héctor Abad Paciolini, de Rosa Montero, de Julia Navarro, de Mario Vargas Llosa, e incluso te lo puedo compartir para que tú lo puedas compartir por tus redes sociales. Y bueno, en general creo que uno debe escribir porque como lo decía hace un rato, escribir personalmente es un ejercicio liberador, porque escribir a mano, sobre todo a mano, imagínate que tú escribas y que cuando tú estés viejita puedas mostrarle a tus generaciones tus pensamientos, tus letras, y que esto pueda servir, o que de pronto tú te mueras y que tus hijos, tus nietos, primos, lo que sea tu familia, encuentre un cajón lleno de cuadernos ya amarillos, pero con tus letras, y que digan, qué bueno que de pronto puedo encontrar un diario de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, no sé, y ver lo que pensaba, conocer como tu historia, o sea, la historia que viene de generación en generación, o sea, eso me parece magnífico. Entonces, por ahí me parece que es un ejercicio increíble, porque a pesar de que dicen que, por ejemplo, los periódicos impresos se van a acabar, que los libros impresos se van a acabar, esperemos que no, yo creo que no, y porque finalmente si tú lees un libro o algún escrito de un escritor, valga la redundancia, que lo haya publicado, no sé, en 1800, y tú lo lees ahora, es un libro súper actual. Y así me pasa con muchos libros que yo leo, que yo pienso como en lo que estamos viviendo ahora, y yo digo, o sea, este escritor fue un genio porque pudo imaginar lo que iba a pasar 30, 40, 50 años después. Entonces,
la escritura es algo que no va a morir y que incluso podemos verlo en nuestros inicios de la humanidad, cómo escribían en las paredes, en las cavernas, y digamos que desde ese tiempo hasta ahora que sigue existiendo, o sea, tantas cosas se han acabado y mira que sin embargo la escritura sigue, o sea, la escritura va evolucionando, puede ir evolucionando, pero nunca se va a acabar y espero que nunca pase. Así es, como lo mencionabas anteriormente, es hermoso cuando tú conectas con eso, sentir que las horas se esparcen como la arena cuando va cayendo, cuando va sumergiéndose el tiempo, porque es como que se esparce, es como que no te das cuenta de que las horas van transitando cuando estás allí conectado con las letras, al menos eso desde mi percepción y experiencia, y es muy hermoso sumergirte en ese mundo de profundidades, y creo que el pensamiento crítico como seres humanos, la reflexión, ese cuestionamiento sano desde el para qué o desde el por qué estoy sintiendo esto que siento es para qué lo siento y permitirnos expresarlo en cualquiera de las áreas de la escritura o incluso para la intimidad de la persona solo por el hecho de hacerlo y expresarlo, creo que siempre va a ser valioso para la humanidad porque nos invita a evolucionar a través del pensamiento crítico, el cuestionamiento y la expresión, que al final siempre va a invitar a comunicar algún mensaje que viene desde dentro de nosotros como seres humanos y que en ese proceso de escribirlo también de alguna manera expresas, transmites y transformas, incluso algo que puedas estar sintiendo en un aprendizaje valioso o en una expresión que conecte con eso que te están transmitiendo las letras, esas letras que te susurran al oído y que nos mueven como personas. Por lo menos me sentí totalmente identificada con todo lo que acabas de contar y con este episodio tan bonito, tan especial, tan de conexión con lo que son las letras y el significado que tiene para cada uno de los seres humanos que se dedican a ello y que han decidido emprender sus talentos así como tú en el área de la escritura. Ahora te quiero compartir. ¿Sí? Me gustaría, antes de que continúes, qué pena interrumpirte, adicionar algo de cómo descubrir si la escritura, si las letras o si cualquier otra habilidad es tu talento y si puedes vivir de ello. Claro. Primero, sí. No pensar en la parte económica. O sea, pienso que es un error que tú digas voy a vivir de esto porque estás pensando solo en el dinero. Obviamente necesitamos el dinero para vivir, pero no empieza por ahí, o sea, empieza descubriendo esto que yo decía, que te apasiona, que tú sientes que vibras, que se te eriza todo, que el tiempo pasa y tú no te das cuenta. Y ya en esta construcción, que esto toma tiempo, puede tomar 2, 3, 4 años, pero si tú eres constante mostrando al mundo de aprovechar que ahora existen las redes sociales y aprovecharlas de una forma positiva y crear, digamos, espacios, por lo menos como letras amarillas, en las que uno pueda dar a conocer lo que uno hace, lo apasione, esto con el tiempo la gente te va a ir conociendo y vas a decir, bueno, esta persona puede ser buena para X trabajo que yo necesito, y ahí ya empiezas a ver cómo puedes vivir y puedes generar ingresos y hasta vivir de este talento. Entonces me parece importante tener en cuenta este consejo. Maravilloso. Y que hay espacio para todos. Creo que a veces una de las limitantes en ese aspecto es, pero ¿quién me va a escuchar? ¿O quién me va a leer? ¿O quién, en este caso, quién me va a leer? ¿Quién me va a escuchar? O es esa creatividad que tengo al escribir o al crear historias, ¿quién está allí del otro lado? Y creo que más de pensar es quién es, qué es lo que tú quieres transmitir con eso. ¿Cuál es el propósito que tú tienes de eso que deseas transmitir? Y ya después todo lo demás va a ir conectando los puntos y se van a ir abriendo puertas y las oportunidades van a ir llegando. Pero primero hay que labrar el camino. Y esa parte que nos comentaste es muy valiosa porque el conocernos primero, el conocer qué es eso que nos mueve para posteriormente a partir de eso desarrollar
descubrir nuestros talentos y desarrollarlos en ese andar, en ese transitar, para conectar con eso que amamos hacer, con eso que nos mueve como seres humanos. Creo que es muy valioso lo que nos acabas de compartir. Ahora, en este espacio, tenemos un obsequio para ti, que desde el fondo de mi alma y con todo el cariño y con toda la gratitud por haber compartido en este espacio, te deseo compartir. Es un obsequio poético, así que aquí vamos, en vivo, con los nervios que siempre están ahí presentes, que siempre me acompañan y que me dicen que bueno, que nos estamos atreviendo con todo lo que venga y con todo lo que también podamos aprender, porque la verdad, lo más importante creo que estar abiertos al aprendizaje constante es lo que realmente nos invita a cada reto. Entonces, aquí vamos, María Andrea. Las palabras desde tu percepción se dicen, se callan, se escriben o se guardan en el corazón. Te declaras un amante de los libros, amando también lo que aprendes de ellos. Nos dices, encontré en la escritura una gran amiga, un refugio y una forma de vida. Para ti un aplauso sentido del alma que llegue hasta donde te encuentras, por más colecciones de libros y fotos, más contenido que te invita a vivir a través de las letras, por más letras amarillas y ese aprendizaje que vibra y conecta. Ay, me encanta, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un cierre genial. Para mí fue un placer poder estar aquí, compartir. Siempre para mí es un placer poder hablar de esto y poderlo compartir con otras personas que puedan escucharlo y que se puedan animar a atreverse a vivir de sus talentos o por lo menos tenerlos como pasión, que se atrevan a hacerlo. Así es, muchas gracias a ti por acompañarnos en este espacio, por ser parte de esta segunda temporada de Descubriendo Nuestros Talentos Podcast. Es un honor haberte tenido acá. Acá estamos para ti, con una puerta abierta y deseándote que se sigan abriendo caminos, puertas y que sigas creando historias desde lo que eres y de la mano de tus talentos, abrazando la escritura, las letras y el aprendizaje constante como lo has hecho hasta ahora, en gratitud por tenerte en este espacio. ¿Algo que le quieras decir a las personas para despedir este episodio? Bueno, que para mí es un gusto poder compartir esta experiencia, todo, pues una parte, porque como te digo, yo podría quedarme aquí hablando todo el día sobre esto y descubrir que gracias a atreverme y utilizar las redes sociales, en este caso pues Instagram, pero cualquier red social es válida. Incluso creé una cuenta en TikTok, también me pueden encontrar por ahí. Para mí es muy valioso poderme atrever a hacer esto que estoy haciendo, porque esto me ha permitido vencer ciertos temores. Como les decía al inicio, mi temor era pues la timidez, entonces hablar en público para mí era impensable. Entonces todo este camino que he seguido me ha permitido tener espacios como este donde puedo enfrentarme y darme cuenta que sí puedo hablar en público y que la forma de vencer esos miedos es atreviéndome, o sea, es lanzándome al agua. Así es, María Andrea. Así que a seguir atreviéndonos, a seguir viviendo experiencias que nos permita conectar con nuestros talentos desde adentro, desde lo que somos, y experimentar, abrir la puerta a experimentar, a transitar y vivir el proceso, que también es muy hermoso, vivir ese proceso de hacer lo que amas, de atreverte a vivirlo y a experimentarlo. Así que muchas gracias por estar acá, por tu energía, por tus palabras y por todo lo que nos has compartido. Que las letras te sigan acompañando y tú a ellas con toda esa genialidad y esa creatividad, como lo haces con todo el corazón. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles, seres humanos ingeniosos, creativos, talentosos que nos escuchan en este espacio.
Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @podcastdnt en Instagram, así como alenis_almeida en Instagram y en todas las plataformas de podcast como Descubriendo Nuestros Talentos Podcast y en YouTube como Descubriendo Nuestros Talentos Podcast en el canal. Estamos por allí nos pueden encontrar y en Spotify como Descubriendo Nuestros Talentos DNT. Un abrazo desde el alma para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.